Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, pues en esta ocasión dedicaremos el vídeo a Excel. Vamos a ver lo que es un modelo de datos, cómo se hace, qué utilidad tiene, para qué sirve. ¿Vale? Bueno, nosotros sabemos que cuando nosotros utilizamos datos, el objeto de tratar todos esos datos es al final conseguir unos informes finales, ¿vale? Algo como lo que tengo aquí en pantalla, un dashboard, ¿vale? Este dashboard es un dashboard que yo tengo hecho para análisis de estados financieros. Bueno, y el dashboard se compone de diferentes objetos, ¿vale? Bueno, pues antes de meternos de lleno con lo que es un modelo de datos, vamos a ver una breve presentación que me va a ayudar a explicaros lo que es el modelo de datos. Bueno, entonces cuando nosotros queremos realizar un dashboard, al final lo que hacemos es partir de una serie de datos. Estos datos pueden estar en diferentes orígenes, ¿vale? Aquellos que hayáis seguido mi canal o si queréis curiosear, si es la primera vez que entráis en el canal y queréis curiosear, veréis que en los vídeos que he subido pues tenéis diferentes modelos de dashboard elaborados, tanto en Excel como en Power BI, ¿vale? Bueno, pues los orígenes que nosotros utilicemos para realizar nuestro dashboard pueden estar en diferentes fuentes, ¿vale? Puede estar en un CSV, un TXT, páginas web, Excel, Access, multitud de orígenes. Y con estos datos lo que hacemos es tratar toda esta información para conseguir realizar un dashboard final, ¿vale? Un dashboard que es un informe como el que os he enseñado, que está compuesto de diferentes objetos y que nos va a ayudar, bueno, pues a realizar presentaciones y nos va a ayudar también con la toma de decisiones. Si nosotros desmenuzamos un poquito más estos dos pasos de obtener datos y realizar el dashboard, bueno, pues lo podemos hacer de la siguiente manera. Nosotros obtenemos los datos. Una vez que obtenemos los datos, los preparamos, los limpiamos, preparamos la estructura de los mismos y después añadimos los cálculos que necesitamos con objeto de tener los datos finales que queramos mostrar en nuestro dashboard final. ¿Vale? Obtener datos más añadir los cálculos y una vez que tengamos esto realizado, nosotros podemos realizar una serie de pasos. ¿Vale? Al final, para realizar un dashboard es básico y súper importante el controlar las tablas dinámicas, ¿vale? Es la base de todo. Entonces, nosotros podemos elaborar tablas dinámicas que se alimenten de ese origen de datos y de esa tabla dinámica extraer una información en concreto para mostrarlo en una tarjeta, ¿vale? O bien podemos elaborar tablas dinámicas que se alimenten de ese origen de datos y esa tabla dinámica en conjunto mostrarla en nuestro dashboard. O bien lo que podemos hacer es elaborar tablas dinámicas que se alimenten de ese origen de datos y como resultado de esas tablas dinámicas elaborar una serie de gráficos, ¿vale? Y por último lo que podemos hacer es aplicar una serie de filtros. Si nosotros combinamos estos elementos, los que tienen un fondo negro, al final es lo que compone cualquier dashboard que veáis, ¿vale? Puede tener una estética más bonita, una estética más elaborada. Al final, todos los dashboards están compuestos por este tipo de elementos, tarjetas, tablas dinámicas, gráficos y filtros. Luego, si combinamos esta serie de elementos, da lugar al dashboard final, ¿vale? Obtenemos los datos, añadimos los cálculos y luego, bueno, pues vamos preparando la información que queremos mostrar en tarjeta, la información que queremos mostrar en tablas dinámicas, en gráficos y en filtros, ¿vale? Y con eso damos como resultado el dashboard final. Si estos elementos lo queréis ver en el dashboard que yo tenía de ejemplo cuando he comenzado con el vídeo, lo vamos a localizar cada uno de esos elementos en ese dashboard. Bueno, si yo analizo este dashboard y quiero identificar los elementos que componen este dashboard siguiendo el esquema que os he mostrado, bueno, pues yo tengo un origen de datos, que lo tengo por aquí, ¿vale? Aquí tengo mi origen de datos y luego tengo mi dashboard, ¿vale? Entonces tengo aquí una serie de pestañas, bueno, que me sirven pues para trabajar la información y si yo desgloso o veo los diferentes elementos que tiene este dashboard, pues fijaros, tengo por un lado, aquí tengo el título, ¿vale? Tengo el título, que esto puede ser un cuadro de texto en el que yo pongo el título de mi dashboard. Después tengo una serie de tarjetas, estas de aquí, ¿vale? Esas son tarjetas que se alimentan de tablas dinámicas, ¿vale? Son tablas dinámicas que yo he realizado partiendo del origen de datos y de esas tablas dinámicas he extraído una información en concreto, ¿vale? Que aquí está el ratio de garantía, el ratio de liquidez, el endeudamiento y la rentabilidad financiera. Después tengo una serie de tablas. Aquí tengo mi activo y mi pasivo, esas son tablas dinámicas. Después tengo gráficos. Aquí tengo un gráfico que me hace un comparativo de ingreso con gasto, ingresos presupuestados versus real, evolución del resultado acumulado de la actividad,
el resultado del ejercicio acumulado, tengo aquí un gráfico que me da una información del grado de cumplimiento del objetivo que me había propuesto y tengo también un gráfico de tesorería, ¿vale? Gráficos. Y por último tengo filtros. Esto de aquí son filtros. Luego, si os dais cuenta, este dashboard y cualquier dashboard que analicéis va a estar compuesto por los elementos que os he comentado. Si yo me vengo aquí a mi dashboard inicial y empiezo a aplicar los filtros, veis como toda la información y los gráficos se me van moviendo en función de la información que yo filtre, ¿vale? Que utilice con mis filtros o mis segmentadores. ¿Vale? Aquí lo tenéis. Entonces, cualquier dashboard que veáis, por muy complejo que parezca, al final se compone de esos 4 elementos. Bueno, entonces, ¿dónde entra en juego aquí el modelo de datos, que es el objeto de este vídeo? Bueno, pues cuando nosotros queramos obtener los datos pueden estar en una única tabla o pueden estar distribuidos en diferentes tablas, ¿vale? ¿Qué ocurre si yo quiero realizar una tabla dinámica que tenga información quiero que se alimente de campos que están en diferentes tablas? Bueno, pues lo puedo realizar, ¿vale? Para ello lo que tendré que hacer será, de alguna manera, unir estas tablas entre sí para poder explotar toda la información que contienen de forma conjunta, ¿vale? ¿Y eso cómo lo voy a hacer? Pues lo voy a hacer con Power Pivot, ¿vale? Esto es lo que se llama modelo de datos. Modelo de datos es cuando tenemos información que está repartida en diferentes tablas y lo que queremos es explotar la información de forma conjunta. Una vez que tenemos elaborado el modelo de datos, que ahora os voy a explicar cómo lo podemos hacer, suena algo bastante complejo si es la primera vez que lo veis, pero no os tenéis que asustar. Hay modelos de datos más complejos y más simples, ¿vale? Todo depende de la información que queramos utilizar. Bueno, pues una vez que tenemos esto, que tenemos las tablas vinculadas entre sí, para realizar nuestro dashboard tendremos que seguir el mismo esquema que os acabo de enseñar, ¿vale? Primero, de tablas dinámicas extraeremos información para mostrar en tarjetas. Después de tablas dinámicas la mostraremos tal cual en el dashboard. De tablas dinámicas generaremos gráficos que añadiremos a nuestro dashboard y filtros. Y con todos estos elementos mostraremos nuestro dashboard final, ¿vale? Luego son los mismos pasos. Obtengo los datos, creo el modelo con pivot, realizo algún cálculo si lo necesito, ¿vale? Y después ya me dedico a extraer la información para mostrar en tarjetas, en tablas dinámicas, en gráficos, en filtros y como resultado obtengo el dashboard final. Bueno, pues una vez visto esto, vamos a ver cómo podemos realizar el modelo de datos. Bueno, para realizar el modelo de datos lo que vamos a hacer es partir de información que tenemos en diferentes tablas. ¿Vale? Yo tengo aquí en un Excel, tengo información que está relacionada con comercialización de productos de una empresa, ¿no? Tengo una tabla de productos donde tengo la familia de productos y el producto que comercializo. Tengo otra tabla con mi cartera de vendedores y los clientes que tengo asignado a cada vendedor. Tengo otra tabla en la que me da información de los clientes, la ciudad en la que está ubicada el cliente, el país y luego tengo 3 zonas donde tengo distribuido mis datos con objeto de realizar un análisis por zonas. Después tengo la tabla de ventas donde tengo información, cada línea es una transacción económica, ¿vale? Y aquí que tengo, bueno, pues tengo la identificación del albarán, la fecha en la que he realizado la venta, el mes de la fecha, el año de la venta, el producto que he vendido, el cliente al que se lo he vendido, unidades de producto que he vendido, precio, descuento, coste unitario e ingresos presupuestados, ¿vale? Bueno, ¿qué ocurre si yo, tal cual tengo esta información, que está todo relacionado con la misma actividad, imaginaos que yo quiero realizar una tabla dinámica que me diga cuántas unidades he vendido yo en cada zona? Bueno, pues tendré que coger el campo de zona, tendré que coger el campo de unidades, que lo tengo en tablas diferentes. Por lo tanto, hasta que no vincule las tablas entre sí, no podré realizar esa tabla dinámica. ¿Cómo hago para unir las tablas? Bueno, pues para ello vamos a utilizar Pivot, ¿vale? Aquí tenéis que tener arriba una pestaña que se llame Power Pivot. Si no la tenéis, tenéis que mostrarla y para ello tenéis que iros aquí a Archivo, Opciones, Complementos, Complementos con, ir y aquí tenéis que tener un listado. Tenéis que tener Microsoft Power Pivot, le dais al tick y le decís aceptar. Y una vez que lo tengáis, ya directamente os va a aparecer aquí una pestaña que se llama Power Pivot. Bueno, pues una vez que tenemos ya habilitada la pestaña de Power Pivot, si yo quiero entrar en el editor de Pivot, le doy aquí a Administrar y fijaros que de momento no tengo nada subido a Pivot, ¿vale? Pero este es mi editor de Pivot, ¿vale? Tengo aquí también una serie de pestañas, ¿vale? Este es mi editor de Pivot. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer?
Siguiendo el esquema que os he enseñado, bueno, pues lo que vamos a hacer es todas estas tablas vincularlas. Y para vincularlas, ¿qué vamos a hacer? La vamos a subir a Pivot, a Power Pivot. Entonces, ¿cómo hago yo para subir tablas que están en este mismo libro a Power Pivot? ¿Vale? Porque, bueno, yo puedo tratar información que está en este libro o en otros libros, ¿vale? En este vídeo lo que vamos a ver es, si yo quiero subir esta información a Pivot y unirla entre sí, ¿cómo lo tendría que hacer? Bueno, pues me vengo aquí a la primera de las tablas, tabla de productos, me sitúo sobre ella, me vengo a Power Pivot y aquí, dentro de los iconos que aparecen, le voy a decir agregar a modelo de datos, ¿vale? Yo tengo esto ya convertido en tabla. Si no estuviera convertido en tabla, que lo tuvierais como rango de datos, cuando vengáis aquí a Power Pivot y le digáis agregar a modelo de datos, automáticamente lo va a convertir en tabla, ¿vale? Para subirlo a Pivot tiene que estar convertido en tabla. Entonces le digo agregar a modelo de datos y si os dais cuenta me lleva al editor de Power Pivot y ya tengo aquí una tabla, ¿vale? Veis que tengo ya una tabla subida aquí a Pivot, ¿vale? Me salgo de aquí y me voy a la siguiente tabla, tabla de vendedores. Lo mismo, me sitúo en ella, me vengo a la pestaña de Power Pivot, le digo agregar a modelo de datos. Fijaros que me lleva al editor de Power Pivot y ya tengo aquí la segunda tabla que he subido a mi modelo. Me vuelvo otra vez a Excel, vengo aquí a clientes por zonas y hago el mismo proceso. Me vengo a Power Pivot, le digo agregar a modelo de datos y veis que ya me ha subido 3 tablas a Pivot. Y por último, me vuelvo otra vez a Excel, vengo aquí a tabla de ventas, me sitúo dentro de la tabla de ventas, me vengo a la pestaña de Pivot y le digo agregar a modelo de datos. Y fijaros que ya tengo aquí las 4 tablas que he subido al modelo de datos, ¿vale? Esto es Pivot, esto es Excel, ¿vale? Bueno, pues una vez que estoy en Pivot, el objeto de este vídeo no es explicar todo Pivot, porque Pivot daría para bastantes vídeos, ¿vale? Pero yo lo que tengo ahora mismo es subida aquí la información, ¿vale? Yo tengo aquí subida la información. Una vez que tengo subida la información, si yo quisiera hacer la tabla dinámica que os he explicado, por ejemplo, calcular cuántas unidades de producto he vendido en cada zona, pues yo lo que puedo hacer es intentar hacerlo con una tabla dinámica, ¿vale? Vais a ver cómo no funciona hasta que hagamos otro paso. Para crear una tabla dinámica de información que está contenida en el modelo de datos, en Pivot, ¿vale? Yo lo puedo hacer de aquí directamente. Aquí tenéis tabla dinámica, le digo que quiero generar una tabla dinámica, le voy a decir que quiero crear una tabla dinámica en una nueva hoja de cálculo, ¿vale? Y aquí me sale el asistente para crear mi tabla dinámica, ¿vale? Veis que el asistente que sale es exactamente igual que el que utilizamos para realizar cualquier tabla dinámica de cualquier Excel, ¿vale? La única diferencia es que aquí en lugar de estar la información de una única tabla, pues tenemos información de diferentes tablas, ¿vale? Aquí tenemos la tabla de vendedores, tenemos la tabla de ventas, tenemos la tabla de productos y la tabla de clientes. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues nosotros para crear nuestra tabla dinámica podemos coger campos de cualquiera de las tablas, ¿vale? Si yo lo que quiero es analizar, por ejemplo, las unidades de producto por zona, bueno, pues tendría que venir aquí, buscar unidades, me lo llevo aquí al área de valores, sé que he vendido en conjunto 12.357 unidades y lo que voy a hacer es hacer el análisis de cuánto he vendido en cada zona. Entonces, el campo de zona lo tengo en clientes, en la hoja de clientes. Me lo llevo aquí, zona, y fijaros lo que ocurre, ¿vale? Me sale que en cada zona he vendido 12.357 y la suma total me dice 12.357. ¿Esto por qué es? Bueno, pues porque aunque yo tengo subida la información, las tablas a Power Pivot, aún no las tengo conectadas entre sí, por lo tanto no me hace los cálculos de forma correcta. Entonces, para que esto me funcione de forma correcta, yo tengo que volver a Pivot y vincular las tablas entre sí. Fijaros que aquí me sale un mensaje amarillo en el que me está diciendo, dice, puede que se necesite una relación entre las tablas. Incluso el propio Excel me está diciendo, oye, que estás cogiendo información que está en diferentes tablas y que no las tienes vinculadas, por lo tanto no te sale bien el cálculo. Bueno, pues le podría decir aquí detectar automáticamente o vamos a ver cómo lo podemos hacer de forma manual. Entonces, para ello, yo vuelvo a entrar en Pivot, ¿vale? Y aquí en Pivot, que tengo aquí subidas las 4 tablas, bueno, pues tengo arriba a la derecha, tengo diferentes formas de visualizar los datos. Tengo visualizarlo en forma de tabla, que sería este primer icono de aquí,
Y luego tengo otro icono para visualizarlo en forma de diagrama. Bueno, esta visualización es muy parecida a la visualización de Access, aquellos que estéis acostumbrados a utilizar Access, ¿vale? De manera que cada una de las tablas me la incluye pues en un rectángulo. Y aquí lo que voy a hacer va a ser vincular las tablas entre sí, ¿vale? ¿Cómo vinculo las tablas entre sí? Bueno, pues para vincular las tablas entre sí tenemos que tener un campo en común entre las dos tablas que queremos vincular, ¿vale? Si yo tengo aquí la tabla de ventas y tengo la tabla de productos, bueno, pues uno de los campos que hay en la tabla de ventas es el producto que yo comercializo, ¿vale? Bueno, y aquí también tengo el campo producto. Lo que voy a hacer es pincho sobre producto y me lo llevo hasta la tabla de ventas. Y fijaros que ya me ha creado una relación, ¿vale? Me ha creado una relación de 1 a infinito. Significa que aquí hay un producto, ¿vale? Que el producto es único, cada producto aparece una única vez. Y aquí el producto puede estar repetido, ¿vale? Porque el mismo producto lo puedo vender en varias fechas, ¿vale? Luego esta sería mi tabla de productos, lo vamos a ver aquí. Tabla de productos, que yo cada producto lo tengo una única vez, ¿vale? Aquí están los productos que comercializo y aquí en la tabla de ventas, bueno, pues puede haber un producto que comercialice y que tenga varias líneas porque le he vendido varias veces a diferentes clientes. Aquí, por ejemplo, tengo algas kombu y algas kombu, ¿vale? Que le he vendido a clientes diferentes. Vuelvo otra vez aquí a la vista de diagrama. Bueno, estas dos tablas ya las tengo relacionadas. Vamos a seguir. Me voy a la tabla de clientes. En la tabla de clientes tengo el campo zona, ciudad, país y cliente nombre. Y aquí en la tabla de ventas, pues también tengo cliente nombre. Bueno, pues lo que voy a hacer va a ser coger cliente nombre, pulsar y arrastrarlo y unirlo con el mismo campo, ¿vale? Fijaros que me ha creado una relación de 1 a varios. Igual, aquí en la tabla de clientes me dice que cada cliente es único, solamente le tengo una vez, sería mi base de datos de clientes. Y aquí en la tabla de ventas, bueno, pues el cliente se puede repetir varias veces. ¿Por qué? Porque puedo haberle vendido ventas en diferentes fechas. Y después tengo la tabla de vendedores, que voy a hacer lo mismo, busco un campo que tenga en común, que en este caso yo lo que tengo es vendedores y tengo asignado clientes a cada vendedor. Bueno, pues lo que voy a hacer va a ser aquí cliente nombre, también lo enlazo con esta tabla. Y ya tengo mis tablas creadas. Esto que acabamos de hacer es lo que se llama modelo de datos, ¿vale? Es vincular toda la información para poder explotar la información de forma conjunta. Ahora, si yo vuelvo a mi tabla dinámica, vais a ver cómo ya me lo ha recalculado y me lo hace de forma correcta. Si yo he creado las relaciones de forma correcta, ahora ya podía hacer tablas dinámicas que pueda coger campos de diferentes tablas, ¿vale? Vamos a volver a Excel y fijaros como aquí ya me sale el cálculo correcto. Me dice que el total de unidades que yo he vendido ha sido 12.357, ¿vale? Que en la zona A he vendido 10.448, en la zona B 520 y en la zona C 1.389, ¿vale? Bueno, una vez que tengo las tablas combinadas, yo puedo puedo crear también otra tabla dinámica, ¿vale? Para crear una tabla dinámica que tenga en cuenta información de estar en un modelo de datos, lo puedo hacer bien desde Power Pivot, aquí dándole a tabla dinámica, o bien lo que puedo hacer es desde aquí, desde Excel, decirle insertar tabla dinámica. Y aquí en tabla dinámica, bueno, pues si yo tengo información en modelo de datos, le voy a decir, mira, quiero insertar una tabla dinámica con la información que tengo en el modelo de datos, en Pivot, ¿vale? Entonces me va a decir que dónde la quiero, le voy a decir que la quiero en la hoja de cálculo existente, en la celda E3, por ejemplo. Aceptar, ¿vale? Me vuelvo a salir el asistente y vamos a hacer otra tabla para que veáis que ahora ya me la hace de forma correcta, ¿vale? Voy a coger, por ejemplo, las unidades de producto, ¿vale? Y le voy a decir que quiero saber cuántas unidades de producto he vendido, por ejemplo, de cada familia, por ejemplo, ¿vale? Que están en tablas diferentes. Las unidades están aquí en la tabla, 1 está aquí, unidades, y los productos están aquí, ¿vale? En esta otra tabla. Voy a coger la familia, me lo llevo aquí y fijaros, me dice, mira, has vendido 12.357 unidades y esto repartido por familias de producto, pues te sale esta estadística, ¿vale? Por lo tanto, yo tengo en esta última tabla, he cogido información que lo tengo aquí, en la tabla de ventas, he cogido este campo y además he cogido información que lo tengo aquí, en la tabla de productos, familia, ¿vale?
Bueno, y ya con esto yo podría seguir realizando mis cálculos. Si yo, por ejemplo, quiero saber pues el porcentaje, cómo se reparte en términos relativos las unidades de producto que yo he vendido, bueno, pues me puedo llevar aquí la suma de unidades, me lo llevo aquí otra vez, ¿vale? Y lo que voy a decirle es que en lugar de mostrármelo en términos absolutos, que me lo muestre en porcentajes, ¿vale? Voy a decir que quiero que me lo muestre como el porcentaje del total. Y fijaros, aquí tengo el análisis relativo, ¿vale? De manera que yo puedo ver, bueno, pues de cada, ¿cuál ha sido el producto que más he vendido? Bueno, pues lo selecciono, me vengo aquí a inicio, ¿vale? Le digo en formato condicional que me inserte una barra de datos, por ejemplo esta, y puedo ver rápidamente que el producto que más he vendido ha sido lácteos, ¿vale? Bueno, y así podría seguir añadiendo información para poder realizar mi dashboard, ¿vale? Yo tendría que crear tablas dinámicas con la información que yo quiera mostrar en mi dashboard y luego de ahí, pues, prepararlo para mostrarlo bien en forma de tabla, bien en forma de tarjeta, en forma de gráfico y luego también puedo mostrar los segmentadores. Pues nada más, espero que os haya resultado de utilidad. Si es así, como siempre, os agradecería que le dierais un like y espero veros por aquí próximamente. Que tengáis un buen día.